Bienvenidos a esta Open Class titulada Dificultades del lenguaje más frecuentes en infantil y primaria. En esta Open Class vamos a describir y conocer dos de las patologías más frecuentes, en este caso el retraso simple del lenguaje y el retraso específico del lenguaje. Y nos acompañan para describir y para tratar estos temas tres profesoras de la mención de audición y lenguaje de la mención de la UNIR. En este caso les presento a la doctora Analía Barbón, que es doctora y especialista en psicolingüística. Después tenemos a la doctora Noemí Fariña, que es doctora y logopeda, y también a la doctora Ana María Díaz, que es maestra de audición y lenguaje. En este caso, pues como les comentaba, vamos a ir haciendo una descripción tanto de lo que es estas dificultades como el diagnóstico y también la intervención, y contaremos, como les decía, con estas tres profesionales. Doy la palabra a la doctora Analía. Muchísimas gracias. Comunicarnos es algo fundamental, ¿no? Prácticamente desde que nos levantamos, ¿no? Ya estamos emitiendo sonidos, hablando y comunicándonos. Entonces, cuando tenemos algún tipo de afectación que nos impide, ¿no?, comunicarnos de forma adecuada, pues obviamente las implicaciones son muy graves, ¿no? O pueden llegar a ser bastante graves en realidad. Entonces, nuestra intención hoy es centrarnos en dos trastornos que tienen una aparición temprana, porque están enfocados dentro de lo que se denominan trastornos del neurodesarrollo, que se presentan ya desde las primeras etapas, ¿no?, del desarrollo de los niños, y que pueden tener implicaciones pues, incluso a largo plazo, ¿no?, en el caso del TEL. Entonces, estos dos trastornos serían el retraso simple del lenguaje y el TEL, el trastorno específico del lenguaje. De forma muy breve voy a comentar cada uno de ellos, luego comentaré pues, las principales similitudes, que veréis que en realidad son bastante similares, y sobre todo las principales diferencias entre uno y otro, ¿de acuerdo? Entonces, en el retraso simple del lenguaje nos encontramos con un trastorno con una incidencia elevada. Estamos hablando de que en el aula de infantil hasta un 15% de nuestros alumnos pueden llegar en un momento dado a presentar este trastorno, ¿no? Es un trastorno que cursa con una disfunción, con un retraso cronológico, es decir, tenemos a unos alumnos que no están desarrollando sus habilidades comunicativas, su lenguaje, al ritmo que sería esperable. Tienen una comunicación más deficiente que el resto de sus compañeros. Entonces, pues eso, nos encontramos con niños que a los 3 años aún no han adquirido, por ejemplo, la habilidad, ¿no?, para unir ya dos palabras, para crear frases simples, que todavía tienen un vocabulario muy reducido. Niños con 4 años que tienen, pues eso, un vocabulario de una amplitud mucho menor de lo esperable, es decir, si más o menos calculamos que a los 3 años deberían de haber adquirido entre 600 o 1000 palabras, así comprendiendo el significado, es decir, comprender realmente, acceder a lo que es ese concepto. Pues estos niños a los 4 años no tienen esta amplitud, con lo cual obviamente su capacidad para comunicarse es mucho menor. ¿Por qué? Porque no tienen esa amplitud. Además, tienen problemas en la articulación de los fonemas, van a articular fonemas de una forma más deficiente, van a simplificar mucho los fonemas también, las estructuras silábicas. Entonces van a preferir siempre pues, hablar con estructuras silábicas más simples, es decir, van a preferir decir pues papá, ¿no?, que es una estructura silábica consonante vocal muy simple, o alto, vocal consonante, que estructuras más complejas como puede ser pues, princesa, ¿no?, que son dos consonantes más una vocal. Entonces estamos hablando de que su lenguaje es mucho más simple. Además, tienen problemas también a la hora de formular las frases, son también más simples, es decir, van a tener problemas, por ejemplo, para hacer la flexión de los verbos. Entonces, en lugar de decir quiero beber, va a decir querer beber, es mucho más simple, es como un habla telegráfica, ¿no? Y esto obviamente que es un rasgo muy clásico, ¿no?, en niños que están adquiriendo el lenguaje. Llega un momento en que ya no es normal que un niño de 4 años, de 5 años se comunique así, y sin embargo tenemos a estos alumnos que siguen comunicándose así. ¿Cuál es el origen? Puede ser hereditario, pero también se ha visto que hay causas ambientales. Por ejemplo, y esto seguro que se aprecia con muchísima frecuencia en el aula, ambientes muy protectores. Niños que en su casa
con estructuras pues muy simples, sus padres adivinan, ¿no?, entre comillas, qué es lo que quieren. Entonces realmente no se esfuerza, digamos, por emitir un mensaje más complejo, porque realmente en su día a día no es necesario. Entonces, claro, esto se extrapola luego a otros ambientes y te encuentras con niños que a una edad en la que ya tendrían que tener un discurso más desarrollado, aún siguen en esa etapa previa, ¿no? Ambientes también muy desfavorecidos, es decir, justo lo contrario, niños que tienen una exposición muy pobre a un ambiente, ¿no?, tienen una exposición a un ambiente muy empobrecido, pues claro, tampoco van a desarrollar adecuadamente el lenguaje, porque es que realmente su exposición diaria es muy básica. Entonces, al final, son como factores que están ahí confluyendo. En cuanto al trastorno específico del lenguaje, claro, aquí nos encontramos con un trastorno con una prevalencia menor, ¿de acuerdo? Entre un 2, un 7%, también varía bastante en función de los estudios que se realicen. Tienen una aparición en infantil, es bastante más extraño que os encontréis con un TEL. Esto sería ya más posterior, más en primaria. Tiene una causa hereditaria. Aquí estaríamos hablando de que si se investiga, no es extraño encontrarte con patrones similares dentro de la familia. Y además, ya no hay una causa ambiental, es decir, nosotros si hacemos esa evaluación ambiental, que en el retraso del lenguaje sí que veíamos que podía ser determinante, aquí ese factor ambiental no lo encontramos, ¿no? Incluso en ambientes óptimos podríamos encontrarnos un TEL. ¿Qué pasa? Que mientras que en el retraso del lenguaje teníamos una adquisición, digamos, una forma de adquisición del lenguaje normal, simplemente es como más retrasada en el tiempo, en el TEL esto no es así, es una adquisición muy anómala. De hecho, puede darse el caso de que adquieran unas habilidades y de repente parezca que las pierden, ¿no? Y además no tienen ese ritmo, digamos, que normal. Así que unimos ese factor de retraso cronológico con un factor también de anarquía, ¿no?, por así decirlo, en cuanto a cómo se va adquiriendo el lenguaje. ¿Qué sucede? Que aparte, ¿no?, de esas afectaciones, pues también a nivel fonológico, obviamente, van a tener también problemas, ¿no?, en esa articulación de los fonemas, también van a simplificar. A nivel, por ejemplo, semántico, de adquisición de conceptos, tienen muchas dificultades, es decir, no aumenta su vocabulario porque realmente les resulta muy complicado incorporar esas nuevas palabras. Y de hecho muchas veces no son capaces, por ejemplo, de responder a órdenes, no porque no quieran, sino porque simplemente es que no son capaces de comprender lo que les estamos pidiendo. Entonces eso es como un rasgo también bastante característico que luego además pues, se va prolongando en el tiempo, ¿no? Otros rasgos característicos a nivel pragmático tienen un uso del lenguaje muy utilitario, porque todas estas dificultades hacen que realmente el lenguaje solamente se emplee para obtener un fin y se evita pues eso, todo lo que es la forma de la narrativa, por ejemplo. No son niños que te quieran contar un cuento. ¿Por qué? Porque si además se ven obligados a hacerlo, te lo van a hacer de una forma muy caótica, pierden el ritmo normal de la narración, resulta muy confuso y al final pues claro, tenemos un trastorno que dificulta bastante, ¿no?, la comunicación. Principales diferencias entre los dos, porque ya veis que realmente la descripción es bastante similar entre uno y otro. El pronóstico. En el retraso simple del lenguaje sí que es verdad que el pronóstico no es tan grave, mientras que en el TEL, si no se realiza una intervención, que ahora mis compañeras hablarán sobre el tema, si no se realiza una intervención adecuada, podemos encontrarnos con un TEL que se cronifique en el tiempo, que perfectamente lleguen a la edad incluso adulta y estas manifestaciones se prolonguen. Como además está demostrado que hay también una afectación en cuanto a lo que es la adquisición de la lectoescritura, pues claro, ya tenemos como el caldo de cultivo perfecto, ¿no?, para que en primaria tengamos una afectación a nivel de comunicación, pero también de adquisición de otros conocimientos, y al final pues sí que es verdad que la afectación es mucho más grave. Y estos son así como los principales rasgos. Yo no sé si mis compañeras desean añadir algo más, o bueno, ya sobre lo que es la patología en sí, o si no, pues nada, ya yo creo que sería el momento, ¿no?, de comenzar a hablar así de la intervención y evaluación. Bueno, como había comentado Analía, al fin y al cabo lo que diferencia grandemente el retraso simple del lenguaje y el TEL en este caso es el pronóstico, ¿no? En el caso del retraso del lenguaje puede haber un buen pronóstico, es más, lo que coincide los dos normalmente es no solo el retraso, sino además la aparición tardía del lenguaje, ¿no? En torno al año aproximadamente empiezan las primeras palabras, las primeras interacciones verbales de los niños, y en estos casos tanto el retraso simple del lenguaje como el TEL suele estar
a partir de los 2 años, ¿no? Y luego la evolución suele ser pues mucho más lenta, pero en el caso del retraso simple del lenguaje es exponencialmente, llega hasta el 100%, es decir, el niño conseguirá un nivel normal del lenguaje, pero mucho más tardío, pero en el TEL no, ¿no? Lo que nos encontramos muchas veces en el TEL también es la gran variabilidad que hay. Dentro del propio TEL tenemos distintas clasificaciones, pues depende, porque hay niños que le afecta más a nivel expresivo, hay niños que le afecta más a nivel comprensivo y hay niños que le afecta a ambos procesos, ¿no? Entonces, dependiendo de eso. Cuando hablamos de que el TEL en infantil no es que no se dé, sino que es más difícil diagnosticar. ¿Por qué? Por la gran similitud que tiene con el retraso simple del lenguaje. Llegar a diagnosticar un TEL alrededor de los 3-4 años es bastante complicado. Normalmente siempre se suele hablar, o por lo menos cautelarmente, de un retraso simple del lenguaje y dependiendo del pronóstico, porque si ves que tienes una estimulación, tienes una intervención correcta y el pronóstico no es bueno, entonces es cuando ya podemos determinar a partir de los 6 años, incluso 5 o 6, que ya se puede estar, estamos hablando ya a lo mejor de un TEL y no tanto un retraso simple del lenguaje. Cuando nos encontramos con alguno de estos problemas que ya Analia comentó, pues eso, ¿no? Tenemos estas ciertas signos de alerta que podemos pues ya estar atentos, ¿no? Pues eso, el tema de que el habla es mucho más tarde, las primeras palabras, no hay que ser tampoco muy rígidos, pero tampoco hay que dejarse, digamos, pues un poco esperar hasta que el niño hable por sí solo, si ya rozamos los 3 años, ¿no? Si alrededor de los 2 años, 2 años y medio no están las primeras palabras, ahí ya es algo que hay que empezar a mirar qué pasa. Que puede ser un retraso del lenguaje o puede ser un retraso del habla únicamente, ¿no? Porque lo que primero se manifiesta es hablando, expresando. Cuando ya empiezan a hablar, ya empieza a desarrollarse, pues eso, el vocabulario reducido en comparación con los niños pues de su edad, ¿no? Esto suele pasar sobre todo con padres, cuando estamos hablando en ámbitos familiares, padres que han tenido un primer hijo y el segundo pues tienen la comparación, ¿no? De ese hijo, ese niño con sus primos y demás, entonces pues empiezas a hablar de, pues es que el mío ya a esta edad ya tenía tantas palabras, es que el mío no, entonces cuando ya ves que hay no de 1 a 1, porque una comparación únicamente con otro niño es bastante complicado, pero cuando sí que veas a nivel de clase, los maestros sí que ya se pueden dar más cuenta de, bueno, el resto del aula ya está teniendo un nivel de lenguaje medianamente normal, está siguiendo el mismo ritmo, pero este niño, por algún motivo, estamos viendo que se está quedando atrás. A nivel sintáctico, ¿no? Lo que decíamos, pues esa presencia todavía de holofrases, de habla muy telegráfica, frases muy sencillas y ver que no evoluciona y no se hacen frases mucho más complejas, ¿no? Ya empezar con las frases combinadas, coordinadas, justapuestas, el tema de utilizar los nexos y eso hace que imposibilite también el uso social del lenguaje, todo el tema pragmático a la hora de pues querer contar, pues lo que comentaba Analia, ¿no? El contar un cuento, el contar qué has hecho este fin de semana, el no saber cómo abordar esa situación pragmática de hacer un discurso narrativo, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con estos pequeños matices que ya nos pueden estar alertando de que algo está pasando, es cuando pues tenemos que empezar a evaluar y empezar a ver qué pasa. Una de las cosas que sí es importante creo que es importantísimo dejar claro es que no hay que esperar para empezar a evaluar. Igualmente que no hay que esperar cuando hagamos una evaluación, ¿no? Ya lo comentará mi compañera Ana María, pero no hay que tener un diagnóstico para empezar a intervenir, ¿no? Lo que es importante es tener por lo menos un perfil semiológico, saber si sabemos que hay dificultades, ya con eso nos basta para empezar a estimular y para empezar a intervenir. Luego ya podemos reenfocar el diagnóstico y sabemos que muchas veces una etiqueta diagnóstica, sobre todo burocráticamente hablando y en educación, es muy importante pues para todo el tema de adaptaciones curriculares, de las becas y demás, pero bueno, pero eso no significa que tengamos que esperar a tener un diagnóstico cerrado para empezar a evaluar o a actuar. Lo que sí es importante también es eso, desde la parte de los maestros, el tener un poco el ojo avisor, estar atentos de lo que puede ocurrir y lo que no. Entonces, sí es verdad que en los de infantiles, donde más se van a ver seguramente estos problemas, es muy difícil que un niño con TEL pase a primaria sin haber sido evaluado previamente por algo que está pasando, ¿no? Conocemos casos de TEL que se han diagnosticado muy tardíos. El gran problema del TEL es que es muy variante, es un trastorno que es muy heterogéneo porque se pueden dar muchísimos perfiles, no hay unos criterios fijos que tienen que cumplir, sino que en este caso ambos trastornos o ambas patologías tienen una afectación
en todos los componentes y con un retraso de la adquisición del lenguaje, pero puede ser a distintos niveles, en distintos momentos, y además lo que tiene el TEL, por ejemplo, es que además es un trastorno que no es estático, sino que es muy dinámico. En este caso, pues lo que comentaba mi compañera Analía, pues que en un momento va adquiriendo unas herramientas del lenguaje y va adquiriendo ese lenguaje y de repente lo pierde o va perdiendo o va cojea de otra parte que parecía que no estaba tan, entonces es un trastorno que va evolucionando y es un trastorno que, como decíamos, no llega nunca a la normalidad total. Se pueden dar herramientas para compensar y mejorar a nivel educativo y a nivel no formal en ámbitos familiares, pero sabemos que es un trastorno que está ahí, ¿no? En cuanto a la evaluación en concreto, pues lo que tenemos que hacer es evaluar en este caso tanto a nivel, en este caso en todos los componentes del lenguaje, a nivel del habla, de la fonología, a nivel de frases, a nivel de vocabulario, de palabras y a nivel en este caso de uso social del lenguaje, sobre todo con sesiones de observación. Yo siempre digo que la observación es la mejor herramienta de evaluación que tenemos, el observar al niño en situaciones de juego, dentro del aula, si participa o no participa, esas participaciones que hace son elaboradas, son siempre frases muy cortas, siempre tiende a evadirse de participar porque vemos que siempre le cuesta. Y hay otra cosa muy importante y que insistimos mucho, y es que muchas veces nos centramos en examinar o en evaluar la expresión, ¿no? Este niño habla poco, este niño no habla bien, este niño no comunica, este niño no participa en las horas de juego, pero muchas veces nos olvidamos de evaluar el otro proceso de comunicación, que es la comprensión. Normalmente en estas dos patologías la comprensión suele estar más conservada o no está tan alterada como a nivel expresivo, pero también se suele dar problemas de comprensión, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del tema de las órdenes. No es que a veces no entienda las órdenes, y a lo mejor semánticamente la orden la entiende, pero el problema a lo mejor es la complejidad de la frase, ¿no? Entonces, si por ejemplo vamos a evaluar a un niño y nosotros le decimos, muy bien, o por ejemplo hacemos un juego como el típico juego de Simón dice. Si le decimos, venga, Simón dice, tócate la nariz, pero antes da una vuelta. Entonces a lo mejor nos podemos encontrar un niño que se toca la nariz y después da la vuelta. ¿Qué podemos sacar de aquí? Bien, el niño ha entendido las dos consignas por separado, pero no ha entendido la clave sintáctica. Entonces, semánticamente sí que hay un nivel de comprensión, pero el problema está en entender el orden sintáctico de la frase y saber cuál es el orden de las acciones, ¿no? Por ejemplo, entonces suele ser esta complejidad, no, esta dificultad en la comprensión suele venir de ahí, no tanto de la semántica en sí, de no entender la información, sino de no entender la información cuando se presenta en un formato mucho más complejo o combinado, por decirlo así, ¿no? Son niños que cuando vemos que se basan mucho en gestos, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en las primeras fases, en los primeros años, niños que a nivel de habla suelen tener una simplificación fonológica bastante evidente, pues que reducen mucho las palabras, ¿no? Comentamos pues, palabras más complejas como polisilábicas, ¿no? Pues mariposa, que te digan posa, que melocotón, totón, ¿no? Entonces vemos que palabras bisilábicas, monosilábicas, con una estructura consonante vocal sí que tienen un control, pero vemos que cuando ya tienen que ser palabras más complejas, ahí ya no hay tanto control y hay una simplificación, ¿no? Entonces ahí es cuando vemos, yo creo que son los primeros síntomas en el habla, y a partir de ahí ya podemos ver pues el vocabulario, ese vocabulario que a lo mejor siempre es muy reducido, siempre teniendo en cuenta lo que hablaba Analía, ¿no? Pues ese ambiente en el que está, pues si es un ambiente que hay poca estimulación, es un ambiente en el que pues no hay recursos de estimulación lingüística, ¿no? Pero también hay que tenerlo en cuenta, nos podemos encontrar un niño o dos niños que tengan similares perfiles del desarrollo atípico del lenguaje, en el que en uno, pues a lo mejor es que está todo el día en casa y no tiene una estimulación y no una estimulación correcta, ¿no? O a lo mejor el ambiente es desfavorecedor, y otro niño que tiene el mismo perfil, pero todo lo contrario, ha estado a lo mejor en escuelas infantiles, ha estado siempre rodeado de otros niños, ha tenido siempre intervención. Entonces hay veces que el ambiente hay que tenerlo en cuenta, pero sobre todo para eso, ¿no? Para determinar hasta qué punto el ambiente es la causa o parte de la causa de esta patología o no. Entonces, a fin de cuentas, lo que yo creo que la idea clara es el hecho de mirar bien, comparando con lo que es el desarrollo típico del lenguaje, pues qué hitos del lenguaje no ha cumplido este niño, ¿no? Pues en comparación, sobre todo cuando estamos en un grupo clase, pues qué cosas, en este caso, qué hitos del lenguaje veo que el resto de la clase sí ha dominado y este niño o esta niña no está dominando. Y sobre todo eso, a nivel expresivo y a nivel comprensivo,
¿qué nivel tiene? ¿Me está comprendiendo? ¿No? Bien, en la primera etapa de infantil, en este caso, podemos hablar de eso, del retraso de lenguaje, un retraso simple, que cuando hablamos de simple no hablamos que es que sea sencillo, sino que solo afecta al lenguaje, que no se relaciona con ninguna otra patología, ni discapacidad, ni trastorno, sino que es solamente un trastorno, un retraso del lenguaje. Y dependiendo, ¿no?, de, a partir de esa evaluación, hacer un pequeño diagnóstico, un perfil, y a partir de la intervención ya determinar si realmente se trata de un TEL, o si vemos que el pronóstico es muy bueno, pues probablemente se tratará de un retraso simple en el lenguaje, ¿no? Como decía, otra de las mayores afectaciones del TEL, y una de las cosas que sí se pueden detectar en el TEL, es cuando empezamos ya la etapa de primaria, la lectoescritura. Si no hay un uso correcto o un control del lenguaje oral, en este caso cuando hablamos de la lectura o de la escritura, los sistemas escritos es una transcripción escrita gráfica de lo que es la lengua oral. Entonces, si vemos que hay un niño que no está controlando la lengua oral, va a ser muy difícil que controle también la lengua escrita, ¿no? Entonces, sí es verdad que pueden haber casos que son muy sutiles y que no encontremos, no veamos claramente que es un retraso del lenguaje y pasen muy desapercibidos, pero a la hora de plantearnos el aprendizaje de la lectoescritura es cuando vemos que se presentan los problemas y que hay veces que se puede confundir con trastornos de lectura, de lectoescritura, y en realidad son trastornos de los procesos lingüísticos en sí, ¿no?, del lenguaje, un trastorno específico del lenguaje, con lo que al fin y al cabo es un poco hacer la comparativa, ¿no?, en el caso de la evaluación, y ver exactamente, pues, no hay que, por así decirlo, preocuparse en exceso. Ahora no es, pues mi hijo con 2 palabras, o el niño que tengo en la escuela con 2 años no dice todavía 50 palabras, no estamos hablando de una cifra cerrada, ¿no?, sino estamos hablando un poco de la evolución, pero lo importante es no dejar esperar tampoco. Es mucho más favorecedor el actuar antes, y que si luego nos dicen, bueno, esto es normal o no es normal, si nos dicen que no es normal, bueno, bien, ya por lo menos yo siempre lo comparo con el ámbito médico, ¿no? En este caso, si a tu hijo le está dando un pequeño, o le oyes un poco de ruido en el pecho, seguro que no esperas, bueno, pues ya se le pasará. No, yo voy al pediatra, le pregunto, que me dice que es normal y que no pasa nada, bien, me voy a casa tranquila. Que me dice que hay algo, pues empiezo un tratamiento, y cuanto antes intervengan en el tratamiento, pues mucho mejor será la recuperación. Pues esto yo creo que es igual. Si veo que hay algo mínimamente que creo que no es normal, bien, pues voy a consultar a la maestra de audición y lenguaje si está dentro de la escuela, si no a profesionales externos como puede ser una logopeda, que me dicen que es normal, bien, me voy a casa tranquila, y a lo mejor me dará algunas pautas para observar y saber cómo va evolucionando. Que si hay algo y que podemos empezar a intervenir, mucho mejor. Así que bueno, y a partir de eso ya la intervención, ya le doy paso a Ana María para que nos comente un poco, pues, algunas pautas de actuación con los peques. Vale, fenomenal. Claro, ahora ya tenemos una idea más clara de lo que puede ser pues un retraso simple del lenguaje o un trastorno específico del lenguaje. Sabemos cómo, pues, tenemos que observar al alumno, o en este caso a nuestro hijo, y detectar aquellas dificultades o aquellos signos de alerta que nos están diciendo, bueno, pues que algo no va bien. Con respecto a las pautas, hay unas pautas generales que normalmente los maestros de audición y lenguaje siempre recomendamos tanto al maestro tutor que está en el aula con el alumno, como también a las familias. Son muy sencillas de poner en práctica, pero son necesarias. Una de ellas es el contacto visual, es decir, nosotros tenemos que ponernos a la altura del niño o del alumno para establecer un contacto visual con él. ¿Por qué? Porque esto lo que nos va a llevar es a mantener ese intercambio comunicativo para poder estimular al alumno, de manera que él también reciba un feedback de información sobre nuestro lenguaje corporal, de nuestras emociones, y a la vez también reciba un feedback de lo que puede ser la articulación correcta del lenguaje hablado, de los fonemas. Por otro lado, también tenemos que utilizar un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, con un vocabulario que se adecúe a las características de nuestro alumno. Otra pauta interesante y que tenemos que conocer para poder aplicar en el aula son los facilitadores del lenguaje. Esos son estrategias concretas que comentaré ahora seguidamente. Antes quiero también decir que tenemos que hablar
mirando al niño, gesticulando correctamente. Esto no quiere decir que tengamos que hacer una forma de hablar muy exagerada, sino que utilicemos un lenguaje correcto y que esté bien marcado, para que el niño pueda obtener de nosotros el modelo correcto para pronunciar. Otra pauta que también tenemos que, digamos, el adulto tiene que adaptar su forma de dirigirse al niño, su lenguaje, de manera que pueda hablar de una forma más lenta, aunque mantenga la prosodia, la entonación de una forma natural, pero sí más lenta para favorecer lo que comentaba la compañera con respecto al tema de la comprensión. Y básico, como también decía Noemí, pues el dar órdenes de una en una, porque esto va a facilitar la comprensión y que el niño pueda y esté debidamente estimulado para expresar. Por lo tanto, las órdenes hay que darlas de una en una. Con respecto a los facilitadores del lenguaje que comentaba, son estrategias concretas que tanto debe utilizar el maestro, pero también, sobre todo, en el ámbito familiar. Y que viene en relación con lo que comentaba Noemí, por el hecho de no esperar a que, bueno, el niño ya hablará, ¿no? Esto es algo muy común y luego, pues cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde. En este sentido, pues tenemos las expansiones o extensiones del lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si el alumno nos da un enunciado, nos dice algo en concreto, nosotros tenemos que volver a reformular ese mismo mensaje, pero de una manera correcta, ¿no? Dándole el modelo correcto sin error. Y además haciendo una extensión, añadiendo más elementos a esa frase, de manera que él vaya aprendiendo una estructura más larga y que su habla no sea tan simplificada. Por otro lado, tenemos también la imitación. Los niños aprenden por imitación. Por lo tanto, tenemos que darle modelos adecuados. Y esto quiere decir que no tenemos que utilizar un lenguaje infantil o que, bueno, que sea más adecuado de otras etapas anteriores, sino un vocabulario pues normal, de forma natural en las rutinas diarias, hablar pues de forma natural al niño y con un lenguaje que ya es capaz de entender. Otra estrategia concreta es también la de poner en duda lo que el niño dice. Si, por ejemplo, nos dice, he visto el cuento de Caperucita Doja y nos hace pues una pronunciación incorrecta, nosotros decimos, ah, ¿de verdad? ¿En serio que has visto a Caperucita Doja? Y entonces esto lleva al niño a intentar reformularse otra vez la expresión, ¿no? A autorregularse, de manera que él se da cuenta del error. Por otro lado, cuando nos encontramos en el aula de educación infantil, que aquí ya en principio pues vamos a encontrarnos en teoría en un primer momento con alumnos que tienen dificultades en el retraso del lenguaje, pues hay unas pautas concretas que los maestros también pueden utilizar. Normalmente las aulas de educación infantil pues son espacios que facilitan la estimulación del lenguaje, porque se utiliza una metodología que propicia pues que los niños trabajen por grupos, por rincones de trabajo, y que en la medida en que en un grupo hay alumnos que están desarrollando una actividad de forma autónoma, pues la maestra puede dedicar tiempo a trabajar con este niño que está demandando pues una atención determinada, ¿no? Más personalizada. También con respecto a los apoyos visuales, las aulas de educación infantil suelen estar llenas de tarjetas, de etiquetas, de imágenes, logos, pictos, para orientar al niño en el espacio y que se sitúen de forma más autónoma. Entonces, con respecto a los apoyos visuales, es interesante que el niño que presenta dificultades pues pueda tener en su mesa la secuencia de la rutina que se va a llevar a cabo. Si estamos, por ejemplo, en el baño, se me ocurre un ejemplo práctico, pues poner lo que es la secuencia de lavarse las manos, abrir el grifo, coger el jabón, enjuagar las manos y luego secarse con la toalla. Esto va a facilitar la comprensión del lenguaje en los niños.
También con respecto a el apoyo con la familia, es una pauta que hay que tener en cuenta. En este sentido, cuando nos encontramos con alumnos en el aula a lo mejor de 4 o 5 años, que podemos sospechar que ya hay unos indicadores pues, de una forma más contundente que nos van a decir que puede ser un posible alumno de TEL, es interesante utilizar la agenda visual, es decir, que esa agenda sea viajera, que pueda ir a casa y volver, y también incluso pues realizar fotos al alumno en las que por la parte de atrás el maestro pueda escribir qué es lo que se ha hecho, y esto le va a servir de guía a los padres para poder interactuar con el niño luego en casa sobre qué cosas ha hecho, a qué ha jugado, etc. Esto es básicamente pautas muy generales a nivel de la etapa de educación infantil. Hay un aspecto muy importante porque en la etapa de educación infantil el alumno empieza a tener pues, contacto con la lectura y con la escritura, ¿no? Hablamos de los inicios en el aprendizaje de la lectoescritura. Para ello es básico y es fundamental, yo creo que esto todos los maestros lo deberían de tener, además es un objetivo que se plantea desde el área del lenguaje de los lenguajes y la comunicación y la representación, que es el trabajar la conciencia fonológica. Y esto no es otra cosa que el niño sea capaz de jugar mentalmente con los sonidos del habla y del lenguaje. Y cuando un niño es capaz de manipular esos sonidos, de poner en un sitio y quitar en otro, sustituir uno por otro para ver qué palabra se forma o qué palabra podemos construir, pues esto es un indicador de que estos niños van a tener un buen desarrollo de la lectoescritura en las etapas posteriores. Por eso es importante trabajar la conciencia fonológica, porque la base del aprendizaje de la lectoescritura es el conseguir un buen desarrollo del lenguaje oral. Por lo tanto, cuando ya estamos en primaria y tenemos un alumno con estas dificultades, ocurre que tenemos que adaptar los métodos para aprender a leer. En este caso se recomienda siempre utilizar métodos fonológicos que parten del sonido, lo que acabamos de comentar. También con respecto a seguir haciendo un trabajo de conciencia fonológica a través de juego, el típico juego que hemos utilizado toda la vida del veo veo, o el de las palabras encadenadas, o bueno, pues eso, las palabras locas, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué palabras podemos formar? Si ponemos un fonema u otro. Y además conseguir que el niño se pueda o tenga ganas de aprender a leer, ¿no? Adaptando los textos, que sean cortos y que además se puedan trabajar también desde la propia familia, desde casa. Con respecto a las relaciones sociales, los niños con trastorno específico del lenguaje pues suelen tener dificultades o pocas habilidades por el tema de la comprensión del lenguaje. Para esto lo que podemos hacer es utilizar guiones, trabajar con el niño guiones sobre las distintas situaciones en las que él podría pues, comunicarse con otros niños. Además, trabajar también el juego simbólico y con la ayuda, con la intervención del maestro, pues establecer pues una serie de estructuras ya muy marcadas. Por ejemplo, si queremos que el niño aprenda a ir a la tiendita a comprar, bueno, pues le preguntamos ¿cuánto cuesta? Y él tiene que aprender esta estructura, ¿no? Ir ampliándola en distintos contextos o juegos de la vida diaria. Por otro lado, cuando el alumno ya está o empieza a tener pues, las típicas evaluaciones, ¿no? de las distintas asignaturas, con los exámenes, y se tiene que enfrentar a estos exámenes, pues es conveniente realizar adaptaciones metodológicas que van a facilitar el acceso de la información de estos exámenes. Se recomienda que los textos sean sencillos, que contengan la información básica,
Al igual que hacíamos cuando hablábamos de forma, la expresión oral, se le preguntaba al niño, se le daban órdenes de una en una, pues con los textos lo mismo. Tenemos que ir preguntando, haciendo las preguntas por orden y dándole tiempo para contestar. Es conveniente que en el mismo día no tengan 2 exámenes y que normalmente sean en las primeras horas de la mañana, porque como bien sabemos, la atención en estas horas es cuando está en su desarrollo óptimo, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta. Ahora vamos a abordar pues aquellas cuestiones que a ustedes les han surgido y vamos a intentar entre las 3 contestar. Muchas gracias. Pues como habréis podido escuchar y ver, hemos pasado un buen rato justamente pues con esta descripción, ¿no?, que nos han hecho estas profesionales, doctoras y profesoras de UNIR, de la mención de audición y lenguaje, tanto en relación a la descripción del TEL y del retraso simple del lenguaje, como de la evaluación del diagnóstico. Y Ana María nos ha estado ofreciendo, ¿no?, distintas pautas, distintas actuaciones para intervenir directamente en el aula. Entonces, sí que es cierto que el chat no ha ido, o habéis ido formulando distintas preguntas. También tenemos preguntas que previamente nos habéis mandado. Entonces, tenemos unos minutos. También, si ahora queréis realizar alguna pregunta más a través del chat. Pero yo, mientras tanto, formularé a las profesionales alguna de estas preguntas previas. En este caso, por ejemplo, hay una pregunta que viene al caso, ¿no? Como habéis hablado del retraso del lenguaje, tanto como en el trastorno específico del lenguaje, nos preguntan si se puede dar en niños que tengan problemas neurológicos. En principio ese es uno de los criterios de exclusión. Si consultáis lo que son los manuales de diagnóstico de SM5, CIE-10, CIE-11, que ya está publicada aunque todavía no entra en vigor, veréis que uno de los criterios de exclusión, es decir, aquellos criterios que si están presentes nos indican que no estamos ante este trastorno, es la presencia de trastornos neurológicos. Es decir, que si tenemos a un niño que tiene, por ejemplo, pues una afectación, una epilepsia, por ejemplo, o algún tipo de afectación así neurológica, ahí excluiríamos que estar ante un retraso simple del lenguaje o ante un trastorno específico. Estaríamos ya hablando pues de otro tipo de casuística, así que no, si tenemos un trastorno neurológico, excluimos por completo, que estemos ante un TEL o ante un retraso simple del lenguaje. Muy bien, estupendo. Después tenemos otra pregunta que lanzo, dice, ¿qué SACs podemos utilizar como profesores para facilitar la comunicación en alumno, tanto en retraso simple del lenguaje como con TEL? Hombre, en este caso, un sistema alternativo aumentativo de la comunicación como tal no sería necesario, pero sí utilizar los apoyos visuales, como comentaba antes, para, sobre todo a la hora de que aprendan nuevo vocabulario, pues sí se utilizaría, pero no como el sistema de forma ya establecida para comunicarnos con ellos, más como un apoyo en realidad. Muy bien, muchas gracias. Después también otra de las preguntas nos comenta, que no ha salido aquí, es sobre el bilingüismo, ¿vale? El bilingüismo y el trastorno del lenguaje. Nos pregunta aproximadamente cuándo debemos empezar a hablar, si tenemos, ¿no? O en casa trabajamos pues con 2 lenguas, ¿no? Con 2 idiomas. ¿Qué puede pasar? Yo creo que esa es como la gran pregunta muchas veces en las comunidades bilingüísticas o trilingüísticas. Se asocia, no, es la creencia, la falsa creencia de que el niño está hablando tarde o tarda más en hablar porque está enfrentándose a 2 idiomas y tiene un caos. No, en realidad no. O sea, el hecho de que aparezca, hay un retraso en la adquisición y en la aparición del lenguaje no es causa del bilingüismo, ¿no? Al igual que es importante tenerlo en cuenta en ese momento, es importante también tenerlo en cuenta a la hora de evaluar. Es decir, cuando hablamos de un retraso del lenguaje o un TEL, en el caso de un niño bilingüe, también hay que ver los bilingüismos, ¿no? Hay niños que son bilingües balanceados, es decir, que se ha expuesto a las 2 lenguas en el mismo momento y en la misma, digamos, en el mismo porcentaje, ¿no? Pues a lo mejor un niño que, pues en este caso, ¿no? Yo que trabajo mucho en el ámbito de País Vasco, ¿no? El bilingüismo euskera-castellano,
o igual Cataluña, en Cataluña, catalán en castellano, por ejemplo. En este caso, pues por ejemplo, niños que en casa hablan en castellano y se desarrollan en castellano, pero en el colegio, en la Ikastola, hablan en euskera, ¿no? Entonces, en este caso lo importante a la hora de evaluar, cuando hablamos del retraso y queremos evaluar el lenguaje, es importante evaluar en las dos lenguas, en ambas lenguas, ¿no? No es, ¿por qué? Porque es la suma de las dos, ¿no? Entonces, no es, pues tiene un retraso en esta, pero en la otra no, ¿no? Si hay un problema en el lenguaje, se va a manifestar tanto en una como en otra, ¿no? Entonces, otra cosa es que a lo mejor, y eso ocurre en euskera, que no hayan herramientas, por ejemplo, hechas en euskera, ¿no? Que a lo mejor en catalán sí que pueden haber más. Pero esa gran falsa idea de que el bilingüismo es el culpable, ¿no? Muchas veces, no, al contrario, el bilingüismo es algo muy positivo y que hay que seguir fomentando en la idea y en las modalidades también, ¿no? Sí, porque además es importante saber que cuando los niños son pequeños, a nivel auditivo, están predispuestos para que el cerebro sea capaz de discriminar los distintos sonidos a los que se ha expuesto en otras lenguas, por lo tanto, no tiene por qué ser... Bueno, eso, hay estudios con bebés incluso que ya desde los 4 a 7 meses ya son capaces de distinguir los fonemas de una lengua y de otra, ¿no? Que eso se ha hecho mucho aquí mismo en el ámbito nacional en el País Vasco, o sea que también es algo a tener en cuenta. Lo que se suele decir también en bilingüismo es que sí que es verdad que puede dar la sensación falsa efectivamente de un retraso, pero luego la competencia lingüística que se adquiere en ambos idiomas realmente suele ser pareja, sobre todo en bilingües balanceados. Cuando no es un bilingüismo balanceado sí que puede existir disparidad en ese dominio pero por el propio uso, ¿no? que se da al idioma. Pero en principio en bilingües balanceados, pues también el caso, por ejemplo, que sean dos padres y que uno consistentemente siempre le hable en un idioma y el otro consistentemente le hable en el otro idioma. Entonces ahí no tiene por qué haber una disparidad. O sea, el ritmo de adquisición es el normal. Muy bien. Pues lanzamos una última pregunta. Y en este sentido, bueno, pues retomando también un poco lo que nos comentaba Ana María y en relación a toda la exposición de hoy. Claro, aquellos niños, ¿no? Se me ocurre, aquellos niños que son muy expresivos ya desde el nacimiento, ¿no? Que es como la otra parte, ¿no? De que son demasiado, muy expresivos, que expresan sin palabra, ¿no? Ahí ¿cómo trabajamos, ¿no? ¿Cómo valoramos, ¿no? Estos niños que también vemos en educación infantil, que con una mirada ya sabemos qué es lo que quieren, ¿no? Porque, claro, había una pregunta que justamente, ¿no? Es contraria, ¿no? a estos niños. Bueno, tenemos niños que son muy expresivos, entonces que a lo mejor con el lenguaje no hace falta comunicarse a través del lenguaje, y en cambio, ¿no? Hay otros niños que sí realmente vamos a necesitar motivarles para que expresen, ¿no? Entonces, ¿qué os parece a vosotras, como expertas, ¿no? en la materia, estas dos vertientes, ¿no? que nos podemos encontrar también en el aula, ¿no? Aquellos... Yo creo que si tenemos en cuenta lo que dice el currículum de la educación, ¿no? Hay un área que justamente es el área de los lenguajes, tenemos que estimular al alumno, es decir, teniendo en cuenta sus características, tenga mayor expresión verbal o no. El lenguaje oral, la expresión oral es uno de los objetivos, de los grandes objetivos de la educación infantil. Por lo tanto, yo creo que es importante, aunque sea capaz de expresar con el cuerpo, con la mirada, con los gestos, siempre la intervención tiene que ir apoyada del lenguaje oral, siempre. ¿Vale? Entonces, esto era uno de los factores de riesgo en realidad que estábamos formulando al principio, que si el niño está inmerso en un ambiente que realmente sea poco estimulante, ahí está, pues nos encontramos con eso, con niños que suplen, ¿no? esa falta de estimulación verbal con gestos y demás. Entenderse va a entender lo que pretenden decir, pero ese no es el objetivo final de la educación, o al menos no es uno de los objetivos que se parten en el currículum infantil. De todas formas, también es algo muy, o sea, hay que valorar todo, es decir, hablamos de un niño que no tiene un lenguaje oral y que además no tiene esa expresión inicial comunicativa, entonces estamos hablando de que ya hay una falta de inicio comunicativo, de interés comunicativo y de interés social, ¿no? Entonces a lo mejor puede ser un caso que incluso ya no estamos hablando de intervenir en el lenguaje, sino en la comunicación en general. Y luego está eso, ¿no? Los casos a lo mejor de niños que son muy expresivos, que tienen muchas dotes y muchas estrategias para comunicarse,
pero no para hablar en lenguaje oral, ¿no? Entonces, aquí también hay que un poco mediar, y es lo que es el gran lema que muchas veces digo, ¿no? Que lo importante no es hablar y es comunicar. Entonces, sí es verdad que en los principios, bien, el niño se está comunicando, pero hay que fomentar esa adquisición del lenguaje oral. Que esté comunicando mediante la mirada, y es algo que también hay que valorar, ¿no? El hecho del desarrollo de la comunicación no verbal. La mirada, los gestos, la forma de ítica, de señalarte, mientras eso no se acomode, sino que, porque eso al final nosotros estamos ahora hablando, estamos gesticulando, estamos utilizando una prosodia, estamos utilizando una mirada, al final es eso, ¿no? Lo que estamos hablando, que es lo que completa el lenguaje, ¿no? Es lo que completa el significado del lenguaje. Entonces, muy positivo que un niño tenga esa sobreexpresión no verbal, pero no hay que acomodarse en ello y decir, bueno, pues si ya tiene esto, bueno, pues ya habla. No, a lo mejor es que digamos que el canal, en este caso no es una cuestión del lenguaje en sí, comunicación, sino es una cuestión del canal, ¿no? Del sistema, que a lo mejor es lo que hay que fomentar a que empiece pues a estimulárselo, y a que a esa gran expresión no verbal que tiene se le añada, se le empieza a adquirir y empieza a estimular y desarrollar esa expresión verbal. Porque al final es el objetivo que estamos buscando, que haya una comunicación verbal que sea productiva. Exacto. Porque más allá de la producción gestual, que bueno, que pueden dominar más o menos. Es lo que estaba hablando, ¿no? Que no solo es a lo mejor un niño que es muy de expresión verbal y nos quedamos, o sea, no verbal, perdón, es muy expresivo y tal, pero ¿qué nivel de comprensión tiene? Ahí es lo que hablamos, ¿no? Muchas veces nos centramos tanto en expresión, o no expresa o expresa demasiado. Pero nos olvidamos de la parte de comprensión, que suele ser mucho más sutil, porque no se exterioriza, ¿no? Entonces, suele ser mucho más sutil el que un niño comprenda o no comprenda, y muchas veces se deja más de lado o se nos olvida, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos un niño con esa expresión no verbal muy estimulada, bien, pero vamos a ver si es que a nivel de comprensión está bien o no, o puede haber ahí algo que también está fallando. Normalmente cuando se recurre a esa gesticulación es porque realmente ellos lo que están persiguiendo es el objetivo de dame esto, o sea, son cosas como muy simples, pero no hay una intención comunicativa o no hay un proceso de comunicación como tal, o al menos no como el que estamos llevando nosotras ahora a cabo. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque claro, cuando son muy chiquitines sí que es verdad que es como una forma como más aceptada, ¿no? Y se dice, bueno, pues vale, mientras se haga entender, ahí estamos. Exacto. Porque obtiene, bueno, tú me pides, yo te doy y ahí vamos. Pero claro, llega un momento en que eso obviamente ya no es suficiente, y más cuando ya estamos pasando ya pues a la etapa de primaria y demás, en la cual sí o sí van a tener que comunicarse, porque es que además es eso, es la base luego para otras habilidades que van a adquirir. Entonces no nos podemos quedar con esos gestos. Muy bien. Pues muchas gracias a las profesoras, Ana María, Noemí y Analía. Y nada, también dar las gracias a UNIR por la preparación y a la Facultad de Educación, y también a los profesores del claustro de la mención de audición y lenguaje. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención, y como siempre decimos en UNIR, hasta la próxima.